¿Qué tal? Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Hoy estamos comenzando una nueva serie de sesiones porque hemos terminado ya el módulo 1, el módulo del ver. Hoy vamos a trabajar a partir de esta sesión el módulo de juzgar. Son 4 sesiones donde trabajaremos todo lo que tiene que ver con lo que la ciencia nos dice que es el cambio climático, el calentamiento global y evidentemente qué nos está diciendo la Iglesia al respecto de este tema. Bien, esta sesión número 5 se titula ¿Qué es el calentamiento global y el cambio climático? Habría que decir de primera instancia para quien no se ha acercado aún al tema desde el punto de vista científico, habría que aclarar además que nuestro material no tiene la idea de dar una explicación profundamente científica, pero queremos saber qué es, qué sí es, qué no es, cuáles son las palabras adecuadas, de dónde proviene este fenómeno, para que podamos entender cuáles son las consecuencias, aunque ya las hemos narrado, pero también cuáles son las acciones que podemos tener. Finalmente, si no conocemos los fenómenos, no podemos describirlos, y si no podemos describirlos, difícilmente podemos hacer algo en consecuencia. Habría que decir que la Tierra en toda su historia ha tenido diferentes fenómenos de calentamiento, es decir, la Tierra se ha calentado un poco más, es decir, estoy hablando de cientos y cientos de años atrás en nuestra historia. Sin embargo, en nuestro vocabulario hoy la mayoría de las personas usan calentamiento global y cambio climático como si fueran sinónimos y no lo son. El calentamiento global se define entonces como el aumento de la temperatura de nuestra Tierra, pero el calentamiento global es un fenómeno no necesariamente natural, sino más bien producido por el hombre. El cambio climático, como su nombre lo dice, genera cambios en la estructura de nuestro planeta debido al aumento de la temperatura, mientras el calentamiento global solo explica que la temperatura se eleva. El cambio climático habla de qué efectos trae esto en nuestro planeta. Dice la Convención Marco de las Naciones Unidas que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Este es un principio fundamental en esta explicación. Dicen los científicos que esto es un fenómeno antropogénico. ¿Qué significa eso? Que es un fenómeno derivado de la actividad humana. No es natural, no son fenómenos que naturalmente han sucedido, sino son fenómenos que tienen que ver con las actitudes, con la cantidad de consumo que tenemos los seres humanos, con el tratamiento que hemos tenido a la naturaleza. Eso es lo que va generando que se vaya aumentando la temperatura y más adelante lo vamos a explicar con claridad. Dicen algunos que esto proviene desde la revolución industrial. Seguramente con este fenómeno que tuvimos en el siglo pasado, evidentemente mucho de nuestro contexto social cambió, ¿no? Se hizo una producción en masa, la gente podía tener disponibilidad de los recursos mucho más fácil a través de este fenómeno de la revolución industrial, pero con ello trajo otros cambios también. Se requería más materia prima, porque la cantidad de cosas que se fabricaban y que se fabrican empiezan a ser cada vez y más y más y más. Hoy es parte de esta estructura socioeconómica, es decir, la industria vive de lo que puede vender. Entonces, si hay muchos que compren, hay mucho más que fabricar. Esta industria no se puede tener así nada más porque sí, pero trae sus consecuencias. Esta es una de las consecuencias. A mayor cantidad de fabricar, de explotar los recursos, entonces esta necesidad de ir generando una venta, un bien, un consumo, pues nos hace tener una mentalidad también diferente, que es un poco lo que tenemos que ir cambiando para detener este fenómeno. ¿Qué es? ¿Qué es el cambio climático? Esto es muy sencillo. Nuestro planeta es una gran esfera, lo más parecido a ella. Tiene algo que le llamamos atmósfera. Esta atmósfera es un cúmulo de gases que naturalmente se han formado así, es una cantidad de diferentes gases como el oxígeno, el ozono, el nitrógeno. Es decir, estos gases forman una capa que protege nuestra
nuestra Tierra, la protege contra los meteoritos, la protege contra los rayos del sol y otras cosas que pueden introducirse en nuestro planeta. Esta capa hace algo que se llama un efecto de invernadero, que es un fenómeno que se usa para que algún tipo de flores crezcan en condiciones específicas. Estos gases que hacen esta atmósfera permiten que los rayos del sol entren en alguna proporción, otra proporción rebotan o se reflejan hacia el exterior del planeta, y los rayos que sí se logran quedar dentro del planeta logran calentarlo en la temperatura que hoy conocemos en nuestro planeta, en una temperatura media. Sabemos que en nuestro planeta puede haber diferentes temperaturas, pero digamos en la temperatura media que conocemos, que es posible la vida como la conocemos. ¿Qué pasa si los gases que están al interior empiezan a calentar un poco más? Es decir, si esta capa de gases de efecto invernadero se vuelve cada vez más densa, sucede entonces que los rayos o que el calor ya no se puede dispersar. Y si no se puede dispersar, entonces se empieza a calentar nuestro planeta. Eso es calentamiento global. Sin embargo, los efectos es cambio climático. Y como dije hace un momento, son producidos por la actividad humana. Es decir, todos los gases que van generando las empresas, las mismas personas, de nuestros desperdicios, de nuestra basura, todos estos gases que se expiden hacia la atmósfera la empiezan a calentar. Es un poco el fenómeno que habría que explicarlo más a profundidad, pero los científicos han demostrado una relación entre el aumento de la temperatura y el aumento de estos gases de efecto invernadero, especialmente el del ozono. Entonces, a mayor cantidad de ozono, mayor aumento en la temperatura habrá. Solo para dejarles la idea de indagar un poco más en esto, hay un concepto que se llama huella de carbono, es decir, todos los seres humanos en nuestra actividad, en el transporte que usamos, en lo que consumimos, vamos dejando una huella a lo largo de nuestra vida. Esta huella se puede calcular, hay unas calculadoras que ustedes pueden encontrar en internet, aquí les dejamos alguna liga para ello. Ustedes pueden calcular, ahí les van haciendo una serie de preguntas y con ellos sabrán más o menos cuánto están dejando de estos gases de efecto invernadero y generalmente les dan un equivalente de cuántos árboles habría que plantar para contrarrestar esta huella. Y en esta medida nos puede hacer conscientes de qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Habría dos conceptos finales que quisiera dejarles. El primero es la adaptación. Adaptarse significa tener una nueva cultura que implica educarnos, hablar de estos temas. Este material es una propuesta de adaptación porque debemos educarnos de una manera diferente. Tiene que ver con la legislación. Los países hoy tienen que legislar en favor del medio ambiente. Esa es una forma de adaptarse y evidentemente tenemos que aprender a planificar. Estas regiones y pueblos donde comúnmente se están inundando tienen que aprender a planificar cómo será su vida en un plazo corto en realidad. Y finalmente hablamos de la mitigación. Mitigar significa pues hacer cosas diferentes para dejar de generar estos gases de efecto invernadero. Hablamos, por ejemplo, de dejar de lavar el coche con la regadera. Es una actividad muy común hace algunos años. Hoy eso ya no es posible. Hoy duele ver eso. Muchas campañas hemos escuchado hablar de que comparte tu auto, tiene un sentido. Si en vez de 2 autos usamos uno, pues hay menos cantidad de gases que se van generando y muchas otras formas, hacer de nuestras viviendas espacios ecológicos con el uso de nuevas energías renovables ecológicas, la energía solar, la energía eólica y otras que ya podemos estar usando. Finalmente, pues este es lo que podríamos comentar. En el material podrán ver una explicación más profunda. Queremos que nos empapemos del tema para comprenderlo y cambiar, aprender a adaptarnos y aprender a mitigar. Esperemos que nos compartan pues sus experiencias y nos vemos en la próxima cápsula.